legales, vamos a consultarle al doctor César Nakazaki, quien ha sido en su momento también abogado del expresidente Fujimori y está con nosotros. ¿Cuál es su lectura sobre toda la complejidad, decía yo, legal que reviste esta decisión del Tribunal Constitucional conocida el día de hoy? Doctor Nakazaki, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti, Mávila, por la invitación. Lo primero que hay que marcar es que el Tribunal Constitucional ha tenido gran cuidado de examinar la relación que el Estado peruano tiene con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre la base del Pacto de San José de Costa Rica, que es lo que nos vincula, diferencia claramente que los efectos vinculantes, o sea, cuando la Corte Interamericana es vinculante para el Perú, es cuando se pronuncia a través de sus sentencias de fondo. Pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional ahora en una jurisprudencia muy importante es analizar otra dimensión, no las sentencias de fondo de la Corte Interamericana que nadie discute deben obedecerse, sino las resoluciones que se dictan en los procedimientos de supervisión. Y ahí el Tribunal Constitucional analiza claramente que vía supervisión la Corte no tiene competencia para ordenarle al Perú deje sin efecto, sin ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿En eso está de acuerdo la Corte? La decisión del Tribunal Constitucional, sí. ¿Te refieres? Yo creo que sí, desde hace bastante tiempo... Es decir, la Corte va a entender estos argumentos que ha esgrimido el Tribunal Constitucional cuando, en efecto, dice lo que usted dice, la resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es de conocimiento público, se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso. Es muy clara, ¿no? Dice, respecto resulta inobjetable que de conformidad con el artículo 68,1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos existe una obligación del Estado de cumplir con las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, sin embargo, considera que para este caso en particular, tratándose de una resolución de seguimiento, de cumplimiento, en este caso sí, la Corte no tendría una injerencia o competencia directa. Pero este argumento que le ha valido el Tribunal Constitucional como columna para sostener, digamos, la base de este documento, ¿lo va a acatar la Corte Interamericana o esto va a generarnos un problema internacional? Es que no está en el campo de la Corte Interamericana exigirle al Perú, en 500 procedimientos de supervisión más, que el Perú meta, por ejemplo, nuevamente a la cárcel a Alberto Fujimori. Porque lo que el Pacto de San José autoriza a la Corte en el ámbito de la supervisión es que si la Corte aprecia que un Estado no cumple con sus sentencias, emite un informe a la OEA. Sí. Y lo que yo creo que va a hacer la OEA es lo que vienen reclamando ya varios países. Porque el informe sí, la Corte enterada de esta decisión va a enviar... No ordena al Estado, sino emite un informe a la OEA, al órgano de su creación. ¿Qué puede pasar en la OEA, digamos, con la situación del país en el marco de esta pertenencia o de esta suscripción del Pacto de San José? ¿Vamos a quedarnos, como dicen, en la situación de Nicaragua o en la situación de Venezuela? ¿Vamos a pasar a ser un país que no respeta los compromisos que adquiere a nivel internacional y que se pone al margen de la legislación internacional? Te aseguro que no. He analizado en algún momento todas las sentencias de fondo, ni siquiera los procedimientos de supervisión, que varios estados, como el argentino, por ejemplo, no han ejecutado. El mexicano es otro, que no han ejecutado... perdón, las sentencias de la Corte Interamericana. Lo que creo que debe pasar es que la OEA por fin, si es que se emite este informe, decida someter a una reingeniería a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mientras que antes grandes internacionalistas, grandes expertos del derecho procesal constitucional internacional integraban su corte, había que competir entre las estrellas del derecho para integrar la Corte Interamericana. Hace muchos años que no sucede. Una sola estrella en la actual Corte Interamericana. Que resalten una. No hay. Entonces hay problemas en la selección de los miembros de la Corte y en una penetración de ideologías que también ha sido denunciado por diversos países
y que deben motivar a que la Corte no desaparezca. Correcto, pero hablamos de ideologización en todas las instancias, ¿no? No solamente la Corte Interamericana. Aquí mismo, todos los días hablamos de que hay una ideología que prima y que puede influir en las decisiones desde la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, lo que se llama la politización de la justicia, en este caso elevada al ámbito internacional. Pero en la Corte Interamericana no debería existir. En ninguna. Bueno, en ninguna, estoy de acuerdo contigo. Pero digamos, pero más difícil debería ser la Corte. Yo lo entiendo, pero ¿le resta autoridad a la Corte? Es que lo que sucede es que no todo lo que tú dices es una orden. Si el general da una orden en el cumplimiento de sus funciones, lo hace, pero en su casa no ordena. Entonces, la Corte Interamericana, lo que señala el Tribunal Constitucional es que en los procedimientos de supervisión no puede darle órdenes a un Estado. Sí puede a través de una sentencia de fondo, en los procesos que conoce, pero no en los procedimientos de supervisión. O sea, no se desconoce a la Corte Interamericana, no se desconoce el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que se analiza es la naturaleza jurídica de la supervisión, del procedimiento de supervisión. Permítame justamente, doctor, lo interrumpo un instante porque se acaba de pronunciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto es lo que dice, ¿no? Resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adopción de medidas urgentes, caso Barrios Altos y La Cantuta versus Perú. Vamos, resuelve, voy a leer el documento que tengo aquí en mi poder, resuelve requerir al Estado del Perú que para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del 4 de diciembre de 2023, en donde se ordena a su vez la inmediata libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar dicha decisión, si cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril del año 2022. Número 2, disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo te diría, Carlos... ¿Qué efecto tiene esto en lo inmediato? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno, si es que el Tribunal Constitucional ya se pronunció respecto a los efectos de este tipo de decisiones de la Corte que se dictan en procedimiento de supervisión. Sería muy bueno que alguien le diga a la Corte Interamericana si las medidas cautelares se dictan para asegurar la ejecución de sentencias de fondo o también se dictan para asegurar decisiones en procedimientos de supervisión. Sorprende que si la Corte entiende lo que usted nos acaba de explicar... No, es que la Corte jamás va a entenderlo. Correcto. Porque la Corte nunca va a querer perder su coto de poder. Si ese es el argumento legal, digamos, irrefutable detrás de la decisión, ¿por qué la Corte entonces dice que el Estado se abstenga de ejecutar la orden del TC? Lo dijo el año pasado. O sea, la Corte, lo que pretende la Corte, porque lo hace desde hace muchos años, es que cualquier tipo de decisión que tome la Corte sea vinculante para un Estado. La Corte inventó su procedimiento de supervisión y piensa que en el procedimiento de supervisión puede resolver cualquier cosa. Eso es lo que no me llama para nada la atención. El problema no es la Corte, el problema es qué va a hacer el Estado peruano. Ese es el tema. Si el Estado peruano en su conjunto va a asumir la posición del Tribunal Constitucional, que solo nos vinculan las sentencias de fondo de la Corte. Hace muchos años la Corte dijo, investiguen, juzguen y condenen por el caso Barrios Altos y La Cantuta. Esa es su sentencia. Su sentencia de la Corte, la sentencia de la Corte se cumplió. En un procedimiento de supervisión, algo que tú mencionas, las víctimas. Las víctimas tienen derecho a que se investigue, a que se procese, a que se juzgue y que se sentencie a un culpable. No tienen absolutamente nada que hacer en cómo se ejecuta una sentencia. No tienen absolutamente nada que hacer en cómo se otorga o no un indulto humanitario. Razón por la cual en el Perú más del 60% de los indultos humanitarios han sido otorgados a enfermos condenados por terrorismo y nadie se ha afectado, nadie se ha dañado
Y eso no le dicen a la Corte Interamericana. Pero ¿reconocerá usted que el indulto otorgado por el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, fue objetado? Fue un indulto que, tenía grisuras. El expediente médico, por ejemplo, ¿no? La negociación que se supone hubo a espaldas de esta decisión para evitar la vacancia del presidente. Pero en cualquier caso, eso es lo que permitió que finalmente Fujimori retornara a prisión. Lo que determinó el indulto humanitario son sus enfermedades, fibrilación auricular paroxística. Lo del tema médico es un invento, decían. El médico tratante participó en la historia, en la junta que otorgó el indulto. Falso. Participó un oncólogo que lo atendió 10 años antes que se otorgue el indulto humanitario y no salió por una enfermedad cardíaca, sino por cáncer. Perdón, no salió por cáncer, sino por una enfermedad cardiológica. Pero esta decisión del TC de hoy lo que hace es darle una conformidad o un visto bueno, digamos, al procedimiento de indulto otorgado durante el gobierno del señor Vamos por Kuczynski. partes. El Tribunal Constitucional el año pasado restableció el indulto humanitario por una sencilla razón. Porque señaló que los jueces penales no son competentes para anular un acto presidencial como el indulto. Porque los abogados de las víctimas, en vez de acatar lo que dijo la Corte en su momento, que el indulto se revise en la vía constitucional del amparo, no siguieron el camino que estableció la Corte, se fueron donde un juez penal, el juez penal de ejecución anuló el indulto y lo que dijo el Tribunal Constitucional concretamente es los jueces penales no son competentes para anular indultos y por eso lo restablezco. Claro, pero ahora la Corte sí se dirige directamente o se refiere igual que el año pasado. Directamente no, pero ya no sobre esa decisión, sino se refiere sobre la decisión actual del Tribunal Constitucional. Igual que la sentencia del año pasado. ¿Es lo mismo? La sentencia del año pasado hubo una medida cautelar, primero una medida provisional del presidente, luego una medida cautelar del Pleno de la Corte, que estableció que no se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional, porque iban a hacer un procedimiento de supervisión. Más de un año y no lo hicieron. ¿A quién le porque, toca responder? permíteme terminar, Sí, por favor. a la Corte solo le interesa a Fujimori cuando Fujimori va a salir libre, pero luego se desinteresa completamente. Y permíteme que te insista, hace un año dijo, no ejecuten la sentencia del Tribunal Constitucional porque yo voy a hacer una supervisión. Ha pasado un año y no la hizo. Y ahora que nuevamente va a salir en libertad Fujimori se acuerda y dice, tampoco, por segunda vez, Perú, no cumplas una segunda decisión del Tribunal Constitucional porque yo voy a revisar. Y no termina revisando nunca. Correcto. Bajo esa lectura, cuando usted dice el Estado peruano tiene que responder a este comunicado y a esta orden de la Corte Interamericana que dice no lo liberen, ¿quién es el Estado peruano en este caso? Esa es una muy buena pregunta, porque la vez pasada, cuando no se cumplió la sentencia del Tribunal Constitucional, el ejecutivo de Pedro Castillo fue el que dijo, correcto, Corte, te vamos a hacer caso, no vamos a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero en el Perú, Mávila, la única institución que puede decir si se cumplen o no las sentencias del Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional. ¿Y quién Nadie tiene que... la jerarquía del Tribunal Constitucional, Bien. ni siquiera la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera el Ejecutivo podría... Menos el Ejecutivo. No, yo lo entiendo, pero digo, ante esto, ¿qué parte del Estado, digamos el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, quién le responde a la Corte y le dice lo que usted y yo estamos conversando esta noche? Tú no eres competente, procédase. ¿Con qué garantías legales el director jefe del INPE abre las puertas y permite la excarcelación? Formalmente quien se comunica ante la Corte es el Poder Ejecutivo, formalmente. Pero dada el pedido de la Corte Interamericana que se deje sin efecto por segunda vez una decisión del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo lo máximo que podría hacer es correrle traslado al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional repetirá lo que acaba de decir, que en procedimiento de supervisión, porque el proceso de fondo de Barrios Altos y Cantuta
terminó hace muchos años. Lo que pasa es que la sentencia de Barrios Altos y Cantuta es la sentencia que ha sido materia de más procedimientos de supervisión probablemente en la historia de la Corte. De acuerdo. Doctor Nakazaki, hay un tema adicional, yo no sé si, bueno, no tenemos tiempo, quizá en 10 segundos me lo puede responder porque también hay información urgente sobre la Fiscalía que vamos a compartir con nuestros televidentes de inmediato, pero mañana se pediría ante el Poder Judicial que Alberto Fujimori pase a tener comparecencia con restricciones a detención por el caso Pativilca. Este es otro caso, no es Barrios Altos ni La Cantuta. Se le imputa ser autor mediato del secuestro, tortura y asesinato de 6 campesinos. La masacre fue ejecutada por el Grupo Colina. El juicio oral inicia el 18 de diciembre. Este pedido de cambio de medida lo solicitará APRODE. ¿Esto puede revertir la libertad de Alberto Fujimori? En modo alguno. Tema de fondo: si una persona tiene una enfermedad que le impide estar en la cárcel y por eso le dan un indulto humanitario, no le pueden dar prisión preventiva. Entiendo una sobre la otra. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros esta noche.